Buenas noches a todos, hermanos y hermanas, seáis bendecidos todos en el nombre de Jesús. Bueno, el título que le he puesto a este mensaje, como muchos ya sabéis o ya lo habéis visto en el estado o en el grupo de Telegram, para los que estén en el grupo, es el poder sacerdotal y las 6 unciones. ¿Ok? Bueno, yo me he basado en un versículo. Hola, Juana. Juana. Maribel. Maribel. Hace tiempo que no te veía. Buenas noches. En un versículo que está en Malaquías, capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice ahí? Es un versículo que a mí, me dio... O sea, ¿sabes? De estos versículos que lo leo una vez y dices, no, tengo que volver a leerlo, ¿sabes? De estos que te tiran para atrás, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Vuelvo a repetirlo. Telita. Malaquías capítulo 2, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Aquí, viendo el contexto del libro de Malaquías, o sea, en el profeta, o sea, aquí encontramos una de las reprensiones más firmes que Dios dirigió hacia los sacerdotes de Israel. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, el Señor desenmascara la corrupción espiritual que había invadido el sacerdocio. Los sacrificios eran ofrecidos con animales enfermos, animales defectuosos, el altar estaba profanado y el pacto santo de Leví había sido quebrantado. Entonces, aquellos que debían ser los portadores de la luz y de la verdad se habían convertido en una piedra de tropiezo, guiando al pueblo a la confusión en vez de acercarlos a Dios. Y el Señor les recuerda que el pacto con Leví fue un pacto de vida y de paz, según el versículo 5 del capítulo 2. O sea, ese pacto tenía como propósito que los sacerdotes vivieran en el temor de Dios, caminando en integridad, apartándose de la iniquidad y guardando fielmente la ley. Pero la realidad era otra. O sea, en vez de ser los guardianes de la sabiduría, habían torcido la enseñanza y en lugar de ser ejemplo, se habían convertido en causa de tropiezo. Y entonces, en medio de esta corrección divina, a mí esto me resuena con poder esta palabra. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. O sea, este pasaje concentra en una sola frase la esencia del ministerio sacerdotal: guardar la sabiduría, la palabra de Dios y ser mensajeros del Señor de los ejércitos. Aquí no hablamos de un oficio humano, sino de una responsabilidad sagrada, porque el sacerdote no era simplemente un instructor, era un canal de revelación, una guía espiritual, un portavoz de Dios. Y hoy, a la luz de Cristo, este llamado no solamente se limita a los sacerdotes levitas, para nada. La Escritura nos recuerda que en Él somos, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Qué somos nosotros? Venga, vamos. Somos rey. Nada, veo esto muy parado, ¿eh? Muy bien. Reyes, sacerdotes. Muy bien. Más que vencedores. Eso es en Romanos. Sí. Somos real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Y este principio sigue todavía vigente. O sea, cada creyente que ha sido levantado para vivir como un sacerdote en medio de tu casa, de tu hogar, de tu congregación, de tu generación, de tu nación, guardando la sabiduría de Dios en tus labios y siendo un mensajero fiel del reino de Dios. Entonces, es desde esta perspectiva que podemos explorar las dimensiones del poder sacerdotal manifestado en 6 unciones. Y no sé si alguien me puede decir las 6 unciones. Y vamos a ver cada una de ellas. Yo me puedo saber alguna, pero 6 yo creo que no. Bueno, las que sea, venga a decir. Nada, estás tú muy parado, Es que eso de las 6 unciones no es algo conocido, cariño. Bueno, es no como es algo, pedir... no sale, es verdad que no sale 6 unciones así, pero No. A ver, vamos a pensar, hermanos. Bueno. ¿Qué tipo de unción puede tener el la sacerdote. gente en la iglesia? La unción del sacerdote es uno. ¿Quién más era ungido? Ya lo estáis diciendo por ahí. Unción de ungir. ¿A quién más se ungía? Claro, dice Maribel, nos pides nivel pro. Unción del rey, muy bien. Dos Bueno, personas pero- que eran ungidas. Bueno, Profeta. va por ahí. Venga. Ella sí, los demás, bueno, ¿No hay no es, unción de sacerdote y de rey? es que va por otro lado. Ah, pues explícanoslo porque Bueno, vamos. Entonces, vamos a ver los 6 tipos yo hubiera dicho diferentes levita. No sé. tipos de unciones. Número 1, la unción de la enseñanza, la unción de la autoridad, la unción de la profecía, la unción de la sanidad, la unción de la liberación y la unción de la revelación. Ah, Y cada una de estas unciones refleja una faceta del sacerdocio eterno de Cristo, con lo cual ahora obra en nosotros. Entonces, vale. lo tenemos nosotros. Claro, ¿Sí o nosotros no? íbamos a las personas, no a lo que era esta en sí. Vale. Bueno, Lo vamos vamos allá. pillando. Bien. Repito, la 6. unción, enseñanza, autoridad, profecía, sanidad, liberación y revelación. Vamos primero con la unción del maestro. Fijaros, hermanos. Uno de los aspectos más centrales del sacerdocio era la responsabilidad de enseñar. O sea, no era suficiente con ofrecer sacrificios. El sacerdote también debería de ser un instructor fiel de la palabra de Dios. La función sacerdotal incluía formar, corregir y guiar al pueblo en el conocimiento del Señor, sí o sí. Claro. Dios lo estableció claramente este rol. En Levítico capítulo 10, verso 11, dice, para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Y en Deuteronomio dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Entonces, esto nos muestra que el sacerdote era visto como un portador de sabiduría y de dirección. Y el pueblo acudía a él no solo para presentar ofrendas, sino también para buscar instrucción en la ley del Señor. Y ahora en Cristo el sacerdocio es ampliado y es perfeccionado. Somos llamados a ser maestros de la verdad, porque el Espíritu Santo nos capacita para explicar su palabra con claridad, impartir sabiduría espiritual y no humana, para formar a discípulos que aprendan y que obedezcan las enseñanzas de Cristo. Cristo nos lo dijo así, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. O sea, cada creyente, como parte del real sacerdocio que somos, tiene esta responsabilidad. ¿Cuál? Enseñar con su vida, con su testimonio, la palabra de Dios. Y fijaros que
Esdras fue un modelo de maestro. Esdras es uno de los mejores ejemplos del sacerdocio, de maestro. Fijaros en el capítulo 7, verso 10, dice del libro de Esdras, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para indagar, averiguar, examinar la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¡Wow! O sea, aquí vemos 3 pasos fundamentales de la unción del maestro. Número 1, estudiar la palabra con diligencia. Número 2, practicarla primero en tu vida personal. Claro. Y número 3, enseñarla con autoridad a los demás. Y Esdras no enseñaba teorías, enseñaba lo que primero él había vivido. Y ese es el verdadero poder de la unción del maestro. Transmitimos no solo conocimiento, sino vida. Claro. Entonces, para aplicarlo nosotros, esto es para nosotros, debemos de guardar la sabiduría en nuestros labios, hablar la verdad, buscar la palabra, estudiándola con un corazón dispuesto y vivir lo que estamos aprendiendo y enseñarlos con autoridad. Recordemos que todo sacerdote en Cristo es también un educador espiritual, encargado de guiar a otros a encaminar en la verdad. Ahora pasamos a la unción de la autoridad. El sacerdote no hablaba por iniciativa propia, ni en su nombre propio personal. Su voz, la voz de él, debería de ser un eco de la voz de Dios. Como mensajero del Señor de los ejércitos, su palabra llevaba peso, respaldo divino y autoridad espiritual. Por eso, la autoridad sacerdotal no provenía de la persona, sino de la posición y del llamado de Dios. O sea, Aarón, por ejemplo, no fue escogido por su capacidad, sino por elección divina. Su autoridad provenía de estar investido como un sumo sacerdote, o sea, con acceso a la presencia y a la responsabilidad de ministrar al pueblo de Dios. Entonces, esto nos enseña que la autoridad sacerdotal es delegada, no es autoimpuesta. Y cuando hablamos como sacerdotes en Cristo, no hablamos de nosotros mismos, sino como representantes del cielo en la tierra. Y la unción de autoridad nos otorga poder espiritual para dirigir, que guiar al pueblo en los caminos de Dios, marcando una dirección segura. También para corregir, o sea, confrontar el pecado y señalar el camino correcto, no con dureza humana, sino con respaldo divino. También para establecer orden, o sea, asegurar que la vida espiritual del pueblo se mantuviera en santidad y en reverencia al Señor. Y para representar a Dios, o sea, ser voceros y embajadores de su voluntad en la congregación. O sea, en pocas palabras, la autoridad sacerdotal era el respaldo del cielo para hablar en el nombre del Señor. Y ahí tenemos a Cristo, que fue el modelo perfecto de autoridad, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así está escrito. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas esto. Y su autoridad era evidente al perdonar pecados, Totalmente. al sanar enfermos y a echar fuera demonios. Lo que hablaba se cumplía, se hacía, era una realidad. No hablaba por hablar, eso ya lo sabemos. O sea, Él nos mostraba que la verdadera autoridad viene de la intimidad con el Padre y de la unción con el Espíritu. Entonces, en Cristo
Cada uno de nosotros ha recibido esa autoridad sacerdotal. Porque a Pedro le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y Así todo es. lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Os he dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, cada sacerdote del nuevo pacto tenemos autoridad ¿para qué? Para interceder, para atar y desatar, para declarar la palabra de Dios, para reprender las obras de las tinieblas y para Amén. establecer el orden de Dios en la tierra. Amén. ¡Wow! Ni más ni menos. Un montón de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que nuestra voz no es nuestra, sino la voz de un mensajero enviado. Como cuando viene el de correo a tu casa y te trae una carta, él no va a venir con su voz o escribiendo lo que él no. Él viene a traer un mensaje de no sé, de donde sea, del SEPE o del trabajo o del juzgado. Es un mensajero, ¿me entiendes? Y habla con convicción y con firmeza, sabiendo que hay un mensaje del cielo ahí respaldado. Y usar la autoridad espiritual en oración, proclamación y servicio, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Y ahora vamos con la unción de profecía. Esa me gusta. En la función sacerdotal también había un elemento profético, porque el sacerdote no solo ofrecía sacrificios y enseñaba la ley, sino que en ocasiones era un canal por medio del cual Dios manifestaba su voluntad. Fijaros en Números, capítulo 27, verso 21, que Josué debería consultar la voluntad de Dios a través del sumo sacerdote usando el Urim y el Tumim. O sea, estos eran instrumentos sagrados que de manera misteriosa Dios lo utilizaba para dar dirección a su pueblo. Entonces, esto nos muestra que el sacerdocio incluía un aspecto de discernimiento espiritual. O sea, el sacerdote era un medio por el cual la voz de Dios podía confirmarse en momentos de decisión. ¿Qué hago? ¿Hago esto sí o no? Y aquí lo vemos en el versículo que hemos leído al principio, que nos basamos aquí. Malaquías aquí lo llama explícitamente mensajero del Señor. Un mensajero no habla de sí mismo, Exacto. sino lo que le ha sido encomendado. ¿Qué versículo era de Números? Malaquías capítulo 2, verso 7, o sea, ese es el versículo clave de lo que estamos leyendo. ¿Has dicho ahora Números algo? Preguntaba ahí. ¿No? Sí, 27-21, número 27-21, ahí vemos como Josué tenía que consultar la voluntad de Dios a través del Urim y el Tumim. Entonces, un mensajero no habla de sí, sino de lo que le ha sido encomendado. Y en el contexto profético, el sacerdote no debía comunicar su opinión, sino la palabra directa que el Señor le había dado. Que había recibido. Y esto abre la dimensión profética del sacerdocio, traer dirección, revelar el corazón de Dios y declarar su voluntad sobre su pueblo. Entonces, la unción sacerdotal tiene la capacidad de declarar lo que Dios dice, no de lo que el hombre piensa, de revelar los planes de Dios en momentos de incertidumbre, corregir y exhortar con palabras de verdad, consolar y edificar con mensajes que nacen del Espíritu. Entonces esto significa que el sacerdote era más que un maestro, también funcionaba como vocero profético del cielo en la tierra. Wow. Y Jesús es el cumplimiento de esta dimensión. Amén. Él no hablaba de sí mismo. Fijaros lo que dice el Juan capítulo 12, verso 50. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Claro. Ahí estamos. Toda su enseñanza, exhortación y revelación era profética porque venía directamente del corazón del Padre. Él reveló misterios ocultos desde la fundación del mundo, según Mateo 13:35. En él la profecía no solamente es anunciar el futuro,
sino revelar la mente y la voluntad del Padre en el presente. ¿Y qué pasó con el derramamiento del Espíritu Santo? Que esta dimensión se amplió y se repartió a todo el pueblo. Hechos capítulo 2, verso 17, ahí está. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto significa que en Cristo el sacerdocio de todos los creyentes incluye la capacidad de profecía. Soñar, ver, discernir y declarar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces, como tú tienes esto, busca la presencia del Señor para recibir palabra fresca y para no hablar lo que tú opinas en tu propia boca. Amén. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo para discernir su dirección en cada momento, en cada situación. Y usa la profecía no como un espectáculo para que lo vea la gente, sino como un servicio para los que están en la escuela, en el curso profético de interpretación de sueños, lo saben. ¿Cuál es la finalidad? El versículo clave, el lema. ¿Para qué sirve la profecía? ¿Para qué entregamos en la interpretación de un sueño? Para edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios. Recordar siempre que como mensajeros del Señor somos portadores de su palabra viva que transforma vidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Seguimos más adelante. La unción de sanidad también. La función sacerdotal en la ley incluía no solo el servicio en el altar, sino también el cuidado de la salud espiritual y física de su pueblo. O sea, el sacerdote era un agente de restauración porque tenía autoridad para declarar limpio al impuro y restablecerlo en la comunidad. Claro. Levítico capítulo 4, verso 2 dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído ¿a quién? Al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sano de la llaga, de la lepra del leproso, el sacerdote lo declarará limpio. Vemos aquí algo muy importante. El sacerdote no producía la sanidad, pero tenía la autoridad de reconocerla y de declararla. O sea, la función del sacerdote era restaurar al enfermo a la comunidad y devolverle la dignidad y la pureza ceremonial. ¡Wow! Esto nos habla de un sacerdocio que no solo juzga, sino que busca la restauración integral del pueblo. Y ahí tenemos a Cristo, el sacerdote que sana y que limpia. Y todo esto apuntaba a Jesús, el sumo sacerdote perfecto. Amén. Que no solo declaraba limpio, sino que sanaba con el poder de Dios. Y ahí está, en Mateo capítulo 8, verso 3, que Jesús extendió la mano a un leproso y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, a diferencia del sacerdote levítico, Cristo no se contaminaba al tocar al impuro, sino que transmitía pureza, vida y salud. Y esto me lleva a Isaías 55 cuando dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados. A mí me lleva un versículo también, cuando estás hablando de que el sacerdote sale afuera de la ciudad, dice aquí, para ver si la gente seguía enferma o sana, y decirle: venga, ya puedes entrar, o mira, todavía no. Dice: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, ¿no? O sea, él fuera del campamento fue el que lo hizo. Me llevaba a eso, ¿no? Esa similitud también.
Entonces Jesús nos mostró de limpieza y pureza. que la unción sacerdotal de sanidad es tanto física como espiritual, porque libera al hombre del pecado, de la culpa y de la enfermedad. Y ahora, en el nuevo pacto, la unción sacerdotal ha sido extendida a los creyentes. Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Santiago nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, la iglesia de hoy, el cuerpo sacerdotal, continúa el ministerio de Cristo, llevando sanidad a los enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, la unción sacerdotal de sanidad restaura la pureza espiritual, o sea, el perdón de los pecados, limpiando la conciencia y restaurando la comunión con Dios. Amén, qué bonito esto que está diciendo. ¿Lo estáis entendiendo, hermanos? Repite otra vez esa última frase. Escuchad qué potente. Vemos la unción sacerdotal de sanidad, restaura la pureza espiritual. Amén. O sea, el perdón de los pecados limpia la conciencia y restaura la comunión con Dios. También nos trae sanidad física. O sea, la oración de fe y la imposición de manos activan la sanidad divina. Amén. Y restituye, muy importante, la dignidad y la pertenencia. Fijaros, así como el leproso era reintegrado al campamento, Cristo nos reintegra a la familia de Dios. Reintegrar, qué interesante. Qué bonito. Entonces, para nosotros, ora por fe por los enfermos, sabiendo que Cristo sigue sanando. Ministra restauración espiritual a los heridos. Tenemos que entender que la sanidad es parte del Evangelio integral. Dios no solo salva, sino que también restaura y sana. Amén. Nos vamos por la unción de liberación. Me gusta esa. Fijaros que la labor sacerdotal en el antiguo pacto no se limitaba a enseñar y a sanar, sino también a ministrar liberación espiritual. O sea, a través de los sacrificios el sacerdote intercedía para que el pueblo fuese perdonado y librado del poder del pecado y de la culpa. Levítico capítulo 16 verso 30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Entonces, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para rociar la sangre y así obtener el perdón y la liberación del pueblo. Y este acto representaba la victoria sobre la condena del pecado, rompiendo el poder que esclavizaba a la nación. Y fíjate que la liberación era tanto espiritual como comunitaria. O sea, el pueblo quedaba libre para acercarse a Dios en santidad. No era uno solo, era comunitaria. Y qué poco se entienden ese sentido de comunidad, que también Fausto lo ha dicho muchas veces, que la salvación no te quedes, ya soy salvo, pues ya está. Y ya chimpún, No, que me quede como absoluto. estoy, ¿no? O sea, es eso, es comunitaria. Cuantos Entonces, más mejor, busquemos a más. todo este ministerio sacerdotal apuntaba a Cristo, quien ofreció un sacrificio perfecto y definitivo. Y uno de nuestros versículos lema, aquí en este canal, en este altar, en esta congregación de los santos dispersos, ¿cuál es? ¿Cuál de todos? Con el que usamos ahí Colosenses capítulo 2 verso 15. Las actas y Y pactos. despojando, o sea, bajándole los pantalones a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Jesús no solamente perdonó pecados, sino que desarmó al enemigo, quitándole el derecho legal sobre la humanidad. Su sangre nos limpia,
nos redime y nos libera de toda esclavitud espiritual, según Hebreos capítulo 9, verso 12. Y aquí estamos en el nuevo pacto. La autoridad sacerdotal implica atar espíritus inmundos y resistir las obras del diablo, proclamar libertad a los cautivos, siguiendo el ejemplo de Jesús, y ministrar a los oprimidos con la certeza de que el poder de Cristo rompe cadenas. Entonces, la liberación no es un acto humano, sino el fruto de la obra consumada en la cruz aplicada en la vida de los que creen. Lo vuelvo a repetir. Repítelo otra vez. La liberación no es un acto humano, sino que es el fruto de la obra consumada en la cruz aplicada en la vida de los que creen. Y Jesús encargó a sus discípulos continuar su obra liberadora, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y Efesios capítulo 6, verso 12 nos recuerda que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, esto significa que la Iglesia, como real sacerdocio, ha recibido autoridad para ministrar liberación en el nombre de Jesús y para anunciar que la esclavitud ya no tiene derecho sobre los hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, no tenemos que temer a las tinieblas. La sangre de Cristo ya lo venció. Debemos ministrar siempre en el nombre de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo y recordar que la liberación no solo expulsa lo malo, sino que restaura la libertad y la dignidad de la persona Qué en bueno. Dios. Esto es precioso porque aquí no simplemente es sacamos lo malo y se acabó. No, no es simplemente expulsar lo malo, sino restaurar la libertad y la dignidad de la persona Qué bueno. en Dios. Porque muchos Wow. siguen atados, están atadísimos. Y para finalizar, tenemos la unción de revelación. Suena interesante. Cuéntame más. Vamos allá. ¿Quién quiere más? O acabo aquí, no. Déjanos Falta esa. esta. Fijaros, el ministerio sacerdotal no solo transmitía información y conocimiento, sino que impartía revelación divina. O sea, el sacerdote era guardián de la sabiduría de Dios. ¡Wow! Y era un canal por el cual el pueblo recibía la dirección del Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos aquí haciendo eso precisamente. Somos guardianes de la sabiduría de Dios. Y como canales estamos dando palabra a vosotros, Amén. direccionando al pueblo Claro. de Dios, para que también vosotros anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Malaquías capítulo 2, verso 7. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¡Wow! Esto significa que el pueblo esperaba recibir la respuesta de parte de Dios. No se trataba de información repetitiva, sino de sabiduría inspirada, de una voz que venía cargada de dirección divina. El sacerdote era alguien que traía claridad en medio de la confusión y luz en medio de la oscuridad. Por eso, la revelación es más que estudio teológico, y que seminarios, y que cuento de vieja. Es la obra del Espíritu Santo abriendo los ojos y el entendimiento. Así lo dijo Daniel, el profeta, en el capítulo 2, verso 22. Él dijo, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea, el sacerdote, al estar en la presencia de Dios, recibía acceso a lo oculto para guiar al pueblo de Dios en momentos de incertidumbre. Y esto implicaba discernir la voluntad de Dios
y aplicarla en situaciones prácticas. Y ahí tenemos a Cristo. Jesús es la manifestación máxima de la revelación divina. Está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cristo no solamente enseñaba, sino que revelaba al Padre, desnudaba los misterios y exponía el corazón humano y abría el camino de la vida eterna. Y el Espíritu Santo nos da hoy a nosotros la misma capacidad de abrir los ojos espirituales, de comprender los misterios del reino, de recibir dirección específica en momentos de crisis. Amén. Muy importante, que lo podemos necesitar muchas veces. La revelación permite al sacerdote en Cristo ser voz profética y maestro al mismo tiempo. Enseñar con sabiduría y a la vez traer una palabra fresca, encendida por el Espíritu. Entonces, hermano, hermana, todos los que estáis aquí, busca al Espíritu Santo en oración para que Él abra tu entendimiento. Habla no solamente desde el conocimiento, sino desde la luz que viene del cielo. Guía a otros con palabras reveladas que le traigan claridad, dirección, Amén. esperanza. Y recordar que el sacerdocio en Cristo no es una repetición de fórmulas, sino es la manifestación de la mente de Dios en su pueblo. Así que, hermanos, para concluir, el sacerdocio en Cristo no es un concepto antiguo ni un oficio limitado al pasado, a los levitas, sino una realidad viva en cada creyente hoy en día. Hemos visto cómo los distintos tipos de unciones, maestro, autoridad, profecía, sanidad, liberación, revelación, son expresiones del ministerio perfecto de Jesús, Amén. el sumo sacerdote eterno. Amén. Amén. Y nuestro llamado es caminar en esa plenitud, guardar la sabiduría en nuestros labios, hablar con la autoridad del cielo, traer dirección profética, Amén. ministrar sanidad, proclamar libertad y ser portadores de revelación divina. Amén. Como real sacerdocio que somos enviados al mundo como mensajeros del Señor de los ejércitos, para que otros puedan oír y puedan ver y puedan experimentar a Cristo a través de nosotros. Amén. ¿Sí o no? Wow. Esto está potente, poderoso. Yo no sé quién lo ha recibido, quién no, pero esto nos posiciona. Somos real sacerdocio. Aidalina, Percy, Mariposa, Fanny, Yanira, Maribel, Paqui, Mili, Trinidad, Graviela, Arelis, Gaby, Paloma, Ana, Alma, Tarabunco, no sé quién más, todos los que estáis aquí. Un pueblo escogido por Dios, eso es. Entonces tenemos que caminar en esta unción. Rolando, Henry, Vivir, Bea. todos, Nadia también, Benji, Vivian. María Soledad, que es mariposa, María Soledad. ¿Quién no quiere vivir Azu. en esta dimensión? Somos sacerdotes, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que tú eres un sacerdote? Yo sacerdotisa, real. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
cuando empiezas a examinar, ¿no? Como he estado yo escudriñando, investigando sobre el sacerdocio levítico, cómo esto era un reflejo, era un espejo de Cristo y nosotros en Cristo. O sea, estamos en los últimos tiempos, ¿no? En la consumación, ¿no? Como se dice, y ya realmente lo tenemos todo. No estamos viviendo en la época de los macabeos, ni mucho menos. No. ¿Os dais cuenta? No estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Amén. Así es, Lo Arelis, tenemos todo. tomar posesión. Maite, tomar posesión. Rubén, se ve cuánto te llena esta palabra. El primero que soy ministrado soy yo. Claro. Creedme que muchas veces cuando yo estoy preparando la palabra caigo llorando, porque me ministra, me toca, me quebranta. O sea, así de veces me ha pasado. Estoy ahí, ¡pum! Porque esto no es algo que se me ocurre cualquier cosa, no. Yo tengo que esperar qué es lo que Dios me entrega. A mí muchas veces cuando estoy Para sacando vosotros. versículos y empiezo, que yo soy mucho de versículos, saco 25.000 versículos y llega un momento que leo 40 y digo, ¡buah! O sea, me saturo de poder, de belleza, de autoridad, o sea, es como leo uno, otro y al final digo, ¡guau! ¡Qué fuerte! Es como subidón de palabra. Al que tiene se le dará más, pero al que tiene lo poco que tiene le será quitado. Porque el que tiene y no busca, no escudriña, no investiga, no tiene esa pasión, ese amor, sus ojos están puestos en otras cosas, le será quitado. Así es. Amén. Vamos a cortar.